se le dijo, venga, esa persona estaba en la lista Clinton, hello, lo único que sale a decir es, ¡ah! No me di cuenta, no, quítenle el aval, no, es que no se puede quitar, no es que ya se inscribió, es un derecho adquirido, el aval usted se lo podía haber quitado, inscrito es un derecho de ese candidato. Qué horror. Bueno, esas son las dos patas. Ya hablamos de la Y pata la última, institucional y de los políticos, pero nunca hablamos de la más importante, la más importante, la ciudadana. que pasa de agache y que es quien elige a los políticos. Es la ciudadana. Es la Yo ciudadana. creo que esa es la pata fundamental. Y aquí sí hay algo que yo sí quiero reiterar y es que nosotros sí tomamos la decisión como ciudadanos. Es decir, que nuestro voto sí importa, que nuestro voto sí cuenta, que nuestro voto sí decide. Sí, sí, y es un sí afirmativo. Nosotros venimos del Frente Nacional como con un ADN histórico electoral que nos dice que no importa cómo votemos, porque igual eso en la registraduría, que con un liberal y un conservador mágicamente cada 4 años se iban turnando, ese ADN nos quedó por ahí. No, sí decidimos, sí podemos cambiar las cosas, pero se necesita mucha formación en cultura democrática y eso es en lo que en eso sí podría invertir, por ejemplo, el gobierno nacional. Aquí solamente hablamos de cultura política, cultura democrática, 3 meses, 4 meses antes de elecciones. Y uno no genera ciudadanos democráticos, ciudadanos con cultura política, tolerantes, que respeten el pensamiento diferente con 3 meses, con propagandas diciéndole cómo votar. Eso se genera, eso es un tema que nunca termina. Y en Colombia la cultura democrática es el tema más despreciado, porque empodera al ciudadano y necesitamos son ciudadanos desempoderados. Sí, pero ¿qué hace un ciudadano pobre, con baja educación, de un municipio apartado de Colombia, para quien el político es quien tiene los instrumentos para conseguirle la beca, para darle acceso a muchas cosas del Estado, porque allá no hay sector privado, porque es una persona indefensa y porque esas son las reglas? Si se pone a pensar en los altos intereses de la patria, pues no hay lugar a la beca, no hay lugar a la pavimentación, porque los políticos son los intermediarios y los ciudadanos se sienten inermes. Razón tienen algunos cuando piensan en sí mismos, porque además es una cultura individualista donde se dice que es individual el caudillo, es individual el político, todo es individual. Entonces el ciudadano siente que también tiene que velar por su interés propio. ¿Cómo combatir eso? El problema no es en el fondo pobreza, falta de desarrollo, que el Estado es muy influyente en esas zonas. Uno se puede quedar ahí diciendo cómo va a llegar a algunas zonas del Chocó, cómo va a llegar a algunas zonas de Bichada o del Catatumbo o a exigir derechos políticos cuando no hay información. Pues yo te contesto que de la misma forma que llegamos nosotros. ¿Qué más loco en este país que salir a hacer observación electoral desde la misma sociedad civil que estaba siendo amenazada y estaba siendo exterminada en regiones donde estaban, por ejemplo, los paramilitares cuando la MOE nació? Aquí este país está lleno de hombres y mujeres muy valientes que tienen el deseo de construir un país democrático, pero lo que nosotros no tenemos claro es qué es un país democrático. Este es un país que le encanta tener, no sé si le encanta tener, pero donde los caudillos y los patrones es el imaginario social. Entonces, no hay candidato que se sienta más fuerte que aquel que sale y dice que soy el patrón de patrones y se saca una música donde le hacen un homenaje a la violencia y a la capacidad de pasar por encima de los derechos del otro. Por eso insisto muchísimo en el tema de una cultura democrática uno no la hace en 6 meses. Una cultura democrática nos lleva a generaciones. Y una cultura democrática es cuando tenemos niños que son capaces de decir, porque también lo estudiaron en el colegio, yo tengo derecho a la educación, usted no me está haciendo el favor. Es decir, cuando en este país dejemos de decir colabóreme, es que hemos avanzado hacia cultura democrática. Mientras yo siga diciendo, ¿será que usted me puede colaborar para una cita con el médico? No, es que no le tiene que colaborar. Usted tiene derecho a salud. Y yo como funcionario tengo la obligación de tener un sistema de salud. Pero aquí entre colabóreme, pasando por políticos del Senado de la República se quedó Caprecón en sus bolsillitos. No le colaboren. Exijamos como derecho aquellos que tenemos
y como usuarios de servicio del Estado. Va a ser más fácil en las grandes ciudades, va a ser más difícil en Timbiquí, pero allá vamos a tener que llegar con exigencias desde el derecho, no desde el favor. Muy bien, por eso le pusimos de título a esta conversación con Alejandra, es la cultura política estúpido. El estúpido no es por grosero, sino haciendo un símil con el asesor presidencial norteamericano, que en la campaña de Clinton, para tratar de explicar cuál era la pepa de la problemática, dijo, es la economía estúpida. Tendemos siempre a creer que el problema electoral es formal o es de los políticos, y es mucho más complejo. Y los políticos y los electores compartimos un problema de cultura ciudadana, de cultura electoral y cultura política muy de fondo. Por eso necesitamos trabajar en ese tema y eso es lo que queríamos explicar, porque tenemos que empezar por entender la complejidad. Creemos que el problema de la corrupción en Colombia es sencillo, no, es complejísimo. Si fuera fácil, hacía rato se habría Lo habríamos solucionado. Lo habríamos solucionado. Y una muestra de lo que pasa es que la MOE es de las pocas entidades que está de verdad metida en el terreno, viendo la realidad electoral desde la sociedad civil, y eso explica pues mucho de los problemas que tenemos. Empoderándonos como ciudadanos, es que me encanta decir, el tema electoral no es solamente de las instituciones y de los partidos, ojo, aquí estamos nosotros, es un tema, las elecciones tienen que ver con nosotros, claro que tienen que ver con nosotros. Esperamos que esto aporte un poco a la comprensión, porque el mejor aliado del statu quo es la complejidad y la incomprensión del problema. Vamos a seguir invitando a Alejandra, ojalá después de elecciones, a analizar un poco a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué Muchas ganamos para la por, democracia y qué por perdimos? Acompañarnos, y a ustedes por seguirnos en el Almuerzo con Líderes.